Capítulo 14. La muerte del amante. Por muchos años trabajó el discípulo en el jardín del amado y aprendió del amante la sabiduría del amor. Aunque aún no había visto al amado ni oído su voz, cada vez que el amado visitaba el jardín, el discípulo percibía su luz maravillosa y reconocía la inefable alegría de su presencia. Pero el amante se había hecho viejo y sus ojos se habían debilitado de tanto mirar el esplendor del amado, y su cuerpo se había casi consumido en el fuego de su amor. No obstante, y por la alegría que le causaba el servicio del amado, aún hacía todo el trabajo que podía en el jardín, pero en la medida en que disminuían sus fuerzas, caía más y más trabajo sobre los hombros del discípulo, que se había hecho tan resistentes a las más pesadas labores y cuya fuerza había aumentado de tal manera que ya era capaz de realizar todas las tareas, extrayendo de ello gran alegría al así servir al amado. Un día llamó el amante al discípulo y le dijo: «Alégrate conmigo, hijo mío, porque hoy marcharé donde el amado». El discípulo se entristeció cuando supo que el amante le dejaría. Sin embargo, se alegró también al ver la dicha del amante al marcharse donde el amado. Entonces dijo el amante: «Cuida bien del jardín por causa del amado, pero ya sé que así lo harás, y alégrate con los trabajos y tormentos con que el amado te probará, porque creo que tu hora se acerca». Dicho lo cual, el amante se tendió para descansar y en sus labios había una sonrisa de paz que sobrepasaba el humano entendimiento. Y así marchó donde el amado cuyo fiel amante había sido. El discípulo lloró por el amor que le tenía al amante, pero pronto se avergonzó de esas lágrimas egoístas que habían derramado ante la dicha del amante. Y cogiendo su cuerpo, y a pesar de que no era éste más que un caparazón vacío, lo enterró en la más bella parte del jardín, y en adelante cuidó del jardín con más dedicación aún que antes, tanto por el amor que sentía por el amante como por el amor que sentía por el amado. Las palabras del amante le hacían guardar esperanzas de que él también iría pronto donde el amado, pero en esto estaba muy equivocado. Capítulo 15. La pasión del discípulo. Poco tiempo después de la muerte del amante, estando el discípulo atareado en desmalezar el jardín del amado, oyó golpes en la puerta y encontró a un hombre vestido de seda y acompañado por 7 jóvenes, pero no tan ricamente vestidos como aquel. El hombre llevaba en su mano un edicto sellado, al parecer con el sello del amado, por el cual se autorizaba a su portador para hacerse cargo del jardín del amado y a elegir a los asistentes que mejor le parecían. El discípulo examinó cuidadosamente el edicto y el sello del amado, y ambos le parecían estar en orden. Tampoco le pareció extraño ni enojoso que el amado hubiese designado a otro en lugar de él para que se hiciera cargo del jardín, ya que él no tenía suficiente virtud para oír al amado ni para ver su rostro, y aun cuando en verdad le pareció raro que un jardinero vistiera túnica de seda, sabía por experiencia que no se debe juzgar por las apariencias, y prefirió humildemente darle la bienvenida al desconocido y preguntarle después quiénes eran los 7 jóvenes que le acompañaban. El hombre replicó: «Son mis nuevos asistentes en el jardín». Se asombró el discípulo de que el nuevo jardinero necesitara de tantos para asistirle en el jardín que por tanto tiempo solo él y el amante habían atendido. Pero como aquel hombre era ahora su maestro, no lo interrogó acerca de su decisión, sino que le enseñó el jardín y todas sus hermosas flores y las hierbas benéficas y las mariposas y los pájaros de brillantes colores y el ruiseñor cuyas notas otorgaban tal dulzura a la melodía del jardín, y la cueva de los murciélagos y todas las demás cosas que había en el jardín, y le habló de todo cuanto había aprendido acerca del trabajo del jardín para mayor alegría del amado. Pero el nuevo jardinero permaneció en silencio durante todo este tiempo, y por último, cuando hubieron visto todo y vuelto al centro del jardín, dijo: «Veo que eres un jardinero ineficiente y que has derrochado los recursos del jardín». El discípulo se sintió muy avergonzado al escuchar que había sido tan mal servidor del amado, pero el jardinero continuó:
y esta vez dirigiéndose a sus asistentes: las plantas que crecen en el jardín carecen de valor, las arrancaré y plantaré amapolas y cáñamo, tabaco y mandrágoras, para todo lo cual hay abundante mercado y buenas ganancias, y destruiré las mariposas cuyos gusanos dañan las plantas. Las brillantes plumas de los pájaros son valiosas y negociables, pero coged a ese último pájaro marrón y retorcedle el cuello. No alimentaré a ninguna boca inútil. Encended un fuego para que el humo espante a esos repugnantes murciélagos y limpiad sus cuevas, porque instalaré en su interior bellas mujeres que arrojen ganancias y den a los hombres agrado y placer. Al oír esto, dijo el discípulo al hombre: Señor, ¿qué es esto que has dicho que harás? Porque las criaturas que quieres destruir son servidores muy queridos del amado, y las flores y hierbas benéficas son de todo su agrado. El rostro del hombre volvióse como el de un demonio, y riendo burlonamente replicó: ¿Y a mí qué me importa el amado, sus servidores y sus preferencias? Astutamente te he engañado. El edicto y el sello fueron hábilmente falsificados para permitirme entrar en el jardín y usarlo en mi provecho. Los servidores del amado son estúpidos y obtienen escasas retribuciones por sus trabajos. Sin embargo, la tierra del jardín es rica y se puede extraer de ella mucho dinero. Entonces contestó el discípulo: Tú, engañador, mientras me halle con vida no permitiré que profanes el jardín del amado. El engañador volvió a reír con crueldad y dijo: No me importa si vives o no, pero sigue mi consejo y únete a nosotros en este negocio. Como eres fuerte y hábil, te nombraré mi segundo y verás lo conveniente que te resulta. No, dijo el discípulo, jamás traicionaré al amado por procurarme una ganancia. Con lo que el engañador, perdiendo su paciencia, se llenó de ira y dijo a sus seguidores: Id y buscad en el jardín algo con lo que pueda yo reducir a este estúpido y obstinado jovenzuelo, que así se ha atrevido a burlarse de los cargos y recompensas que le he ofrecido. Marcharon enseguida sus seguidores, y uno de ellos, al abrir la puerta del jardín interior, vio la cruz y los clavos y la lanza y la corona de espinas, y vuelto donde el engañador le dijo: Ven a ver, he hallado los instrumentos capaces de proporcionar a este bellaco una muerte digna de él. Acto seguido se echaron brutalmente sobre el discípulo y le golpearon sin piedad, salvo el más joven de los seguidores del engañador, quien se abstuvo hasta que sus compañeros se burlaron de su timidez, y entonces él también se le unió a su violencia. Arrastraron al discípulo hasta el jardín interior y, quitándole su túnica, se burlaban de su desnudez. Pero el discípulo no sintió la menor vergüenza, pues no le pareció afrentoso soportar estas injurias por causa del amado. Y el engañador volvió a dirigirse al discípulo con estas palabras: Cambia de parecer ahora que has visto el destino que te espera. Soy hombre compasivo y quiero dejar abierto mi ofrecimiento si consientes en acatar mi autoridad. Muy generoso soy al decirte esto, pues perfectamente puedo llevar a cabo mis designios con o sin tu ayuda. No, dijo el discípulo, jamás traicionaré al amado. Entonces el engañador soltó su más cruel risotada y replicó: Ya le traicionaste al hacerme entrega de su jardín. Y cogiendo la corona de espinas, agregó: He aquí una digna corona para tan buen servidor. Y así diciendo, encajóle la corona en la cabeza, no con suavidad como lo había hecho antaño el amante, sino con tal fuerza que le pareció al discípulo que las espinas se le clavaban en su cerebro, y la agonía que entonces cayó sobre él sobrepasaba las posibilidades de mi pluma para describirla. No obstante, las pequeñas heridas y rasguños recibidas en su trabajo en el jardín le habían proporcionado tal resistencia al dolor que no se desmayó, como le ocurriera la otra vez en que su agonía comparada con esta no había sido nada. Todo lo soportó con paciencia. Le alzaron y le clavaron a la cruz, y los clavos ardieron en sus manos y pies como si fueran de fuego. Luego le clavaron la lanza en el costado, y creo que nunca hubo en el mundo una agonía peor que esta. Sin embargo, la agonía de su cuerpo, con ser la peor que un hombre haya podido soportar, era suave comparada con la de su alma, pues diose cuenta de que su sacrificio era del todo inútil y que por su descuido había rendido al engañador el jardín del amado, confirmándose como un indigno servidor y, peor aún, como un traidor al Señor.
Al mismo tiempo había entregado a la muerte en manos del engañador a todos los demás servidores del jardín y compañeros suyos, ya que sabía que el engañador arrancaría las flores y las hierbas benéficas y plantaría en su lugar malignas drogas para perdición de los hombres. Le pareció ver ante sus ojos al ruiseñor con su cuello roto y a las mariposas con sus alas arrancadas, y a todos sus compañeros del jardín destruidos por su culpa, y eso hizo que los tormentos de su cuerpo se le antojasen menores que los que merecían sus pecados. Tinieblas del cuerpo y del alma se cirnieron entonces sobre él mientras llegaba a sus oídos los sarcasmos de sus verdugos. Entonces de pronto vio al amado. Maravillado, olvidó su agonía y miró con tal adoración al amado que su dolor llegó a ser para él alegría. Cuánto tiempo estuvo allí arrobado, no lo sé, pero por último la visión se extinguió. Una melodía de inexpresable dulzura continuó sonando en sus oídos. Abrió los ojos y vio a los pájaros del jardín que cantaban a su alrededor, y en medio de ellos el ruiseñor. Ascendió hasta él el perfume de las flores y las vio pobladas de mariposas. Y el engañador y sus seguidores habían huido del jardín perseguidos por el horror de su propio crimen, salvo el más joven de ellos, quien, arrodillado al pie de la cruz, parecía extraer fuerzas de la contemplación del rostro del discípulo. Habíase sacado sus vestiduras de seda y puesto la túnica del discípulo, rasgada y manchada por la violencia que su dueño había recibido. Entonces con mucho cuidado arrancó el joven uno a uno los clavos de los pies y de las manos del discípulo y los recostó sobre la suave yerba. Le trajo agua para que bebiera y le curó las heridas. Arrodillado junto a él le dijo: Señor, te lo ruego, enséñame este maravilloso amor del amado. Y se alegró mucho el discípulo porque en ese momento oyó la voz del amado que le decía: Fiel amante, haz también esto por amor a mí. Pero tan débil se hallaba que solo pudo susurrar: Hijo mío.